buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Estamos sábado 6 de junio y comenzamos nuestro programa con una entrevista al primer ministro Vicente Ceballos, a quien saludo. Muy buenos días, señor primer ministro. Don Fernando, muy buenos días y muy amable por la atención. Muchas gracias a usted. Queríamos hablar sobre tres temas, si me permite usted, en ese orden. Primero, los temas estrictamente sanitarios en relación a la situación actual de la pandemia en el Perú. Luego, temas económicos en relación a esta segunda fase. Y finalmente, hablar sobre temas institucionales y políticos. Comencemos entonces con los temas sanitarios. Como usted sabe, hay muchas cifras en el Perú. Tenemos acceso también a muchas informaciones y análisis de cifras en el extranjero. Se esperaba una meseta a partir de la cual caen las cifras de los contagiados y por consecuencia las de los muertos. Queremos saber en qué fase estamos de la llamada curva epidemiológica, qué es lo que prevé el gobierno para los próximos días y semanas, porque de la evolución de esa curva dependerá que la actividad económica y la vida en la calle de los ciudadanos pueda desanudarse, como se ha dado en llamar. Resumiendo, señor primer ministro, ¿cómo caracterizaría usted el estado del Perú frente a la pandemia del coronavirus? Bien, lo había advertido semanas atrás el señor presidente que nos dirigimos hacia una convivencia, es decir, estos impactos que está teniendo la salud en nuestro país y obviamente también impulsar lo que es la reactivación de las actividades económico-productivas. Ahora, ratificar lo dicho, esta es una enfermedad impredecible, no sabemos la dimensión de sus alcances, y no se focaliza meramente en el Perú, sino tiene una cobertura mundial. Se hace grandes esfuerzos, especialmente en la comunidad científica internacional, para poder contrarrestarla y dar una vacuna que pudiera limitarla, y aún a pesar de esos grandes esfuerzos, no es posible aún hablar de esas circunstancias. En el caso concreto nuestro, obviamente lo ideal sería que esto cuanto antes pueda concluirse. Sin embargo, estamos inmersos en un proceso que no acabamos de definirlo y de medir sus impactos. Y las medidas que hemos dado, y lo enfaticé semanas atrás con usted, son medidas que están sostenidas en la argumentación médico-científica que nos alcanza el Ministerio de Salud. No puede haber en estas contingencias alguna medida que esté aislada de este soporte argumentativo. Y a efecto de ello justamente es que esta última prórroga del aislamiento y de emergencia se ha extendido hasta el 30 de junio. Valga verdad, recientemente hemos dispuesto lo que es la ampliación por 90 días de la emergencia sanitaria. Esto tiene otro tipo de connotación, ¿no? Ahora, en paralelo, ya hemos reanudado desde la publicación que se ha hecho antes de ayer de la segunda fase de reanudación de actividades económico-productivas, pero siempre con el sigilo y el cuidado de que estas no tengan mayor impacto en incidir en un contagio mayor. Por eso somos bastante exigentes en las normas mínimas de los protocolos sanitarios que deben estar sostenidos necesariamente en la normativa que oportunamente emitió el Ministerio de Salud. Y el presidente nos ha dicho también todos los esfuerzos que se han hecho para ampliar nuestra cobertura hospitalaria, sobre todo en lo que se refiere a las camas UCI. Pero nos hemos dado con el problema de la falta de oxígeno para tratar a los pacientes, algunos de ellos poder tratarse en sus propios domicilios. Y hemos descubierto que hay esta situación terrible con la especulación del precio del oxígeno. ¿Cree usted que se va a resolver el problema y que veremos esa solución en el curso de los próximos días? Mire, por supuesto que sí, don Fernando, y en principio esto evidencia una vez más el grave desorden en que está inmerso no solamente el Estado en general, sino en este caso particular nuestro sistema de salud, porque daba cuenta hace pocos días un alto funcionario del Ministerio de Salud de un hospital requería mayor oxígeno, cuando lamentablemente había evidenciado que en dicho hospital lo que había es que no existía un orden mínimo y no se estaba de una u otra manera optimizando el uso del oxígeno. Y a efecto de ello, nosotros hemos emitido recientemente un decreto de urgencia, con el carácter de urgente para atender estas contingencias, donde se recogen distintos parámetros para
afrontar esta demanda. Mire, en principio decirle, don Fernando, la demanda actual es de 230 toneladas por día y la demanda futura más o menos son 178 toneladas por día. Y a efecto de ello y advertidos de esta demanda futura es que se ha emitido este decreto de urgencia, donde por un lado se está flexibilizando la posibilidad de importar lo que es el oxígeno. Se ha identificado que puede ser Colombia, Ecuador o Chile, pero también de otra manera facilitar de que los productores locales tengan mayor flexibilidad para una mejor oferta del oxígeno. Lo segundo, obviamente, entre la prioridad de oxígeno industrial y el oxígeno medicinal, la propia norma lo esté marcando y precisando. Tiene que hacer prioridad necesariamente lo que es el oxígeno medicinal. Se le está dando un recurso presupuestal especial a lo que es escenarios para este tipo de compras, pero de contraparte también, y lo anunciaron ustedes en RPP, en Huánuco, si no me recuerdo, hay distintos gobiernos regionales que están haciendo esfuerzos para contar con planetas propias, tal cual fue en su momento lo que aconteció en Iquitos. Y esto hay que armonizarlo, porque obviamente tenemos que manejar una política integral para lo que es el abastecimiento de oxígeno. Ahora, usted hace bien en referirse a Huánuco. En efecto, hemos entrevistado a mis colegas hace pocos minutos al gobernador regional de Huánuco y eso pone en evidencia que hay una diferencia considerable entre algunas regiones del país, algunas que han previsto que tenían recursos, donde ha habido menos corrupción, quizás también, y que estaban mejor preparadas. Esto permite prever que la cuarentena pueda dejar en algún momento de ser general en todo el territorio y concentrarse en los lugares que tienen más casos y más contagio. Hay reacciones diferentes de distintos gobiernos regionales que están ayudando al Ministerio de Salud. No pasemos por alto que en el tema de salud y educación tienen rectoría en una primera instancia los gobiernos regionales, es decir, no es competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. También es cierto, y a su pregunta, hay regiones donde, bueno, en todo el país se ha puesto de manifiesto este virus. Sin embargo, hay regiones donde se ha focalizado de mayor manera. Por ejemplo, Tacna, Moquegua, Puno, inclusive, no tiene el grado de impacto que hay en otras regiones, como se manifiesta en Piura, en Lambayeque o en Iquitos. Entonces, esto obviamente implica una evaluación permanente, dinámica, y de acuerdo a esa evolución se tendrán que ir dando las medidas que correspondan. Definitivamente hay regiones no solamente argumentadas en lo que es su sobrepoblación, sino en debilidades propias de su sistema de contención de salud que no ayudan a una respuesta inmediata a estas contingencias. Por otra parte, hablando sobre temas sanitarios, y antes de ir a una pausa, el presidente de la República habló hace ya varias semanas sobre la necesidad de ir a una integración de los servicios de salud que incorpore tanto al Ministerio como a Salud, como a los hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales, pero el Congreso ha tenido sus propias iniciativas y una de ellas concierne a Salud, que como usted sabe es financiada no por el Estado, sino por la contribución que hacen los trabajadores. Y se decide de un día para el otro una modificación radical en el estatuto laboral de los trabajadores, sin concurso, sin méritos probados, y se anula de un día al otro el régimen CAS, lo que causará, como usted lo sabe mejor que yo, un grave problema financiero de salud, repito, financiado con el dinero de los trabajadores. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esta decisión que está perforando el equilibrio financiero de salud? En primera instancia, don Fernando, que no se ponga en tela de juicio la posición del gobierno frente a los trabajadores, de una defensa estricta de sus derechos y obviamente hacer los mayores esfuerzos para mejorar sus condiciones laborales. Eso no se puede poner en tela de juicio. Sin embargo, vamos al escenario presente. Efectivamente, casi en la madrugada de jueves a viernes en el Congreso de la República se aprobó este dispositivo que no solamente tiene incidencia en salud, sino también en MINSA, y tiene un impacto económico importante, pero más aún desde una perspectiva formal, este tipo de normas deben ser deliberadas en actitud de criterios, con contraste, con opinión especializada de los sectores involucrados. Nada de eso ha habido, no ha habido debate en la comisión con técnicos, no se invitaba a los responsables, ¡pum!, de una noche a la madrugada, una nueva ley que altera totalmente las condiciones financieras y laborales en salud. Efectivamente, ¿no? Es una cuestión de forma ya, pero también es una cuestión de fondo. O sea, ¿se ha dimensionado realmente el impacto económico de este tipo de normas? Y lo segundo, y importante también de una u otra manera, este tipo de normas
realmente son pertinentes en esta oportunidad. Todo el país, el Estado en su conjunto, del cual es parte también el Congreso, no deberíamos estar focalizados en establecer propuestas alternativas, dispositivos que nos ayuden a superar estas contingencias de esta epidemia. Yo creo que ahí debe estar nuestro foco de atención. Estos temas de orden laboral, remunerativo, no son cuestiones de segundo orden, sí señor, pero tiene su oportunidad y tiene su tiempo adecuado. Pero ahora, y obviamente estamos en cierta forma haciendo grandes esfuerzos, y el presidente ha dicho, no habrá límite alguno en el desembolso económico financiero para atender, para contener este contagio, y lo estamos haciendo. Sin embargo, acumular aún más un gasto adicional no previsto cuando nuestro foco de atención está destinado a lo que son las estrategias de salud destinadas a la contención de estos contagios. Miren, creo que esto pone en tela de juicio este tipo de decisiones. De una u otra manera creo que ponen en evidencia a su vez también de que no hay una misma perspectiva de lo que son nuestras responsabilidades frente al país en la contención de esta epidemia. Lo que significa, señor primer ministro, que el gobierno podría observar esta ley. Estamos a la espera, la doctora no ha llegado al Poder Ejecutivo, se le evaluará, hay que cruzar con la opinión especializada de la Ciencia de Salud, ya la Presidenta Ejecutiva de Salud ya opinó al respecto, y en su oportunidad veremos la respuesta que corresponde. Muy bien, vamos a ir a una pausa y si me permite después quisiera alejarme por un momento de estos temas sanitarios para ver el tema económico por el anuncio de esta fase 2 que ha sido establecida jurídicamente a partir de un decreto supremo publicado también esta semana. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con el primer ministro, señor Vicente Ceballos. La pandemia del coronavirus nos pone frente al desafío de transformar más rápido nuestro país llegado su bicentenario. En salud, hay que impulsar una infraestructura hospitalaria suficiente y cubrir vacíos de personal médico. En educación, también es vital una estrategia de enseñanza a distancia y capacitación a docentes en metodología y herramientas tecnológicas. En lo digital, impulsar el acceso a Internet de calidad para todos y más gestiones administrativas y compras online. Nuestra oportunidad es ahora. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar. En RPP trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. En tiempo de coronavirus es importante conectarnos con nuestro mundo emocional interno. ¿Cómo hacerlo? Identifica qué estás sintiendo y bajo qué circunstancias se agudizan en ti ciertas emociones. A esto se le llama conciencia emocional. Ponle nombre a tus emociones, descríbelas y trata de encontrar las razones por las que las estás sintiendo. Si es posible, háblalo con alguien o escribe sobre ello. Expresar lo que sientes te calmará. Soy Rachel Watson, psicóloga y conductora de Sin Vueltas. En RPP estamos contigo. Quédate en casa.
Son las 9:21, estamos entrevistando al señor primer ministro Vicente Ceballos, que en la primera parte de esta entrevista se ha expresado sobre todo sobre aspectos sanitarios y parcialmente institucionales sobre salud. Ahora queremos hablar sobre temas económicos y yo comienzo preguntando, ustedes se comprometieron a presentar un estado de la situación al término de la fase 1, la fase de contención, de ayuda, y para entrar con más conciencia de la realidad de los detalles a esta segunda fase, que es una fase de reanudación de la actividad productiva. ¿Cuándo tendremos listo ese informe sobre el estado situacional de la economía peruana después de los meses que hemos pasado bajo cuarentena? Mire, ya hay un primer informe de carácter preliminar que ha sido sustentado ante esta comisión mixta que valida la reanudación de cada una de las fases dentro de lo que es la reanudación económico-productiva del país. Y esta comisión mixta no solamente está integrada por sectores públicos, sino también el sector privado, ¿no? Están en pleno proceso de consistenciamiento y quizás por ello también se haya demorado un poco la emisión del reciente decreto de urgencia que ya habilita y pone en operatividad la segunda fase. Es decir, ya jueves hemos publicado al mediodía lo que es la normativa de apertura de este proceso. Y en esta segunda fase, en la primera, recordemos, fueron 27 actividades las que fueron consideradas en la condición de habilitadas. Una treintena de actividades están consideradas en esta segunda fase. Y obviamente la observación era que el procedimiento era muy lento y había una sobrecarga en el sistema integrado de salud para el registro y validación de los protocolos sanitarios especialmente. Esto ha sido ya rectificado y en el nuevo dispositivo para la segunda fase se ha considerado que esto es automático, de tal suerte que se están agilizando los procedimientos, pero ahora también esto, y es necesario precisarlo, no significa de ninguna manera que se pase por alto los protocolos de salud que tienen que seguirse, que tienen que ser exigidos por cada sector, pero a su vez sostenidos en el marco general que ha dado el Ministerio de Salud. De acuerdo, el presidente de la República dijo que al término de la segunda fase o en el curso de ella tendríamos más o menos 80% de la actividad económica restablecida. ¿Cuándo cree usted que llegaremos hacia esa cifra? Esa es la expectativa, ¿no? O sea, cuantificando el número de empresas, el número de trabajadores, el impacto económico, se mencionaba en esa perspectiva. Sin embargo, hay algunos, una cuestión de orden formal que tienen que superarse previamente, ¿no? El hecho de que se autorice por parte del gobierno la reanudación de una empresa en particular no significa que esta reanudación es de manera inmediata. O sea, cada empresa tiene sus propios protocolos. En principio tiene que aprobar sus instructivos o lineamientos internos. Lo segundo, tiene que preverse de todos los instrumentos y procedimientos de protección para la salud. Lo tercero, obviamente, cada trabajador al incorporarse tiene que pasar por mínimamente por una prueba o un triaje. Y lo tercero, tiene que dotarse de elementos mínimos de protección. Entonces son fases ya de orden interno que tienen que superarse. No es que al día siguiente, reanuda el 50% y el 50% está en operatividad o actividad. No, o sea, hay procedimientos previos. A efecto de ello, mire, la primera fase que estaba relacionada al mes de mayo se ha avanzado escasamente a un 25 o un 30%, exagerando aún, ¿no? Y son procedimientos internos, quizás también algunas trabas del propio marco normativo que emitimos que ya han sido corregidos, pero esperamos que ya en este mes de junio, obviamente, la primera fase se dé por cerrada y dar un real impulso a lo que es la apertura de la segunda fase. ¿Piensa usted que además de los cambios institucionales en esta segunda fase habrá un clima diferente de relación con el sector privado? Porque habrá escuchado usted muchas críticas a un distanciamiento, a poca escucha. Yo recuerdo que uno de los expresidentes de CONFIEP dijo que en su discurso ante el Congreso usted no mencionó el sector privado ni una sola vez. ¿Hay o no en algunos sectores del gobierno una cierta desconfianza ante la empresa privada? Mire, sí me parece que le escuché al señor Márquez de la Sociedad Nacional de Industrias quien daba este mensaje. Mire, y le dije antes, la propia comisión mixta que acude a la validación de la apertura de cada una de las fases, está integrada también por el sector privado. Y el MEF, cuantas veces ha emitido algún marco normativo específico en materia económico-financiera, siempre ha convocado al sector privado, al sector empresarial. O sea, no se puede sentir excluido, pero bueno, quede simplemente ahí como mensaje. Sin embargo, después de la presentación en el Congreso para recabar el voto de confianza, hemos dispuesto desde el Poder Ejecutivo, particularmente en coordinación con el señor presidente, de aperturar un espacio de diálogo directo con los distintos sectores. Y le comento, el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido una reunión
bastante prolongada, extensa, dura a ratos, con el sector agrario, a través de Conveagro, cerca de 4 horas. Hoy a las 10 de la mañana aproximadamente tenemos una reunión con los colegios profesionales, a las 4 de la tarde tenemos prevista una reunión con toda la representación de las MIPES, y para el lunes y martes estamos convocando a una reunión con los gremios empresariales, con los gremios laborales, es decir, con todos los sectores. Miren, estos momentos, don Fernando, reclaman consensos, diálogo, predisposición y voluntad, y nadie tiene por qué sentirse excluido. Ante una contingencia como la que está proponiendo esta epidemia, reclama una respuesta del Estado, y el Estado lo somos todos, o sea, no particularizarlo meramente con el Poder Ejecutivo. Usted menciona, y lo ha hecho ya varias veces, la presencia del sector privado en la comisión multisectorial creada en el MEF. En ella, en efecto, está presente el señor Vega Nalvear como representante de gremios empresariales. Lo hemos entrevistado aquí en RPP en varias oportunidades, y sí nos decía, sobre todo antes, hay que reconocerlo, que había una actitud un poco engorrosa en los formularios que planteaban muchas dificultades para completar todas las exigencias. Y él ha felicitado que ya no haya que tener una respuesta previa a autorizando para lanzar una empresa, sino completar el nuevo formulario establecido. No, y justamente esta observación ha sido recogida, y entiendo que él ha sido una de las personas que ha llevado también esta voz. No obstante, ya que el Poder Ejecutivo lo hayamos identificado como una especie de entrampamiento que no permitía mayor agilidad en la relación de este tipo de actividades. Pero el hecho de que se la considere como una aprobación automática, o sea, no libera a las empresas de un control concurrente o posterior. O sea, acá tenemos que priorizar la atención de salud y la protección de todos los peruanos, y más aún están retornando al trabajo. Y por consiguiente, y aquí va a tener un rol bastante recurrido, lo que es UNAFIL, para verificar in situ si están cumpliendo estos protocolos, se está protegiendo a los trabajadores, ya que creo que es una contraparte que tiene que asumirla de una manera transparente, oportuna y responsable el empresariado. Nos ha dicho que ha mantenido una reunión anoche con Conveagro. Todos sabemos que la actividad agropecuaria es la que más empleo genera en nuestro país. Y nos dijo que habían habido momentos duros. ¿Dónde hay conflicto ahí? ¿Por qué momentos duros respecto de la actividad agropecuaria? Mire, ya hace un año con precisión hubo un paro agrario a nivel nacional, usted recordará, y que tuvo como consecuencia la instalación de una mesa de trabajo, de las cuales se suscribieron 81 puntos de entendimiento. Casi un 50% ha sido cumplido y otro no. Y quizás la observación viene por ese lado. Lo segundo es que hacía una observación en el llamado bono rural, que consideraban obviamente desde su punto de vista, y en dicha reunión estaba presente la ministra Ariela Luna del Ministerio de Inclusión Social, donde nos daban cuenta de que un porcentaje importante de agricultores no estaban considerados en el llamado bono rural. Una segunda observación era que dentro de la llamada reactivación económico-productiva a través de Reactiva Perú, no se sentían ellos involucrados o considerados, y no solicitaban de que podamos impulsar un nuevo programa que le dé soporte económico financiero a los agricultores. Otro tema fue el impulso, ya un proyecto que está en el Congreso, ¿no?, de la reestructuración del Ministerio de Agricultura, y un cuarto tema fue el tema de dotar de mejores mecanismos legales y mayor soporte financiero a las cooperativas agropecuarias. ¿Qué cosa podemos prever, señor primer ministro, sobre la actividad agroexportadora, habida cuenta de que este sector es el sector exportador que más ha venido creciendo estos últimos años? Mire, a ver, dos cosas. Cuando se dispuso lo que es la suspensión de las económico-productivas, lo que es la cadena productiva en principio no se suspendió. Obviamente son los productos que tenemos en mesa, ¿no? Eso no se, lo que aconteció fue que acá hay un grado bastante considerable de intermediación, y que finalmente los precios que pagamos no es que lleguen al productor de campo, sino se quedan a mitad de camino. Eso hay que revisarlo. Ahora, en cuanto al tema de fondo, que es la agroexportación, definitivamente se ha convertido en una pieza en la cual se sostiene de vital importancia para nosotros como país, desde una perspectiva económica. Se ha dado, no de ahora de este gobierno, sino en los ciertos últimos lustros, una serie de dispositivos y mecanismos que faciliten y auspicien lo que es una mayor inversión en agroexportación. Y el Perú ha logrado colocar en el mercado internacional y ganarse un espacio de mucha solvencia, el cual de ninguna manera debe ser postergado. Hemos conversado y lo estamos haciendo de manera
permanente y directa con la ministra de Producción, con el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Cultura, armonizando criterios y expectativas de que este sector de la exportación, definitivamente, si hay que darle algún aliciente, si es necesario buscar mayores niveles de incentivos a través de un marco normativo innovador, tendremos que hacerlo, porque nuestra economía no puede caer nuevamente en lo que es una economía sobredependiente de lo que es materias primas. Tenemos que hablar de diversidad productiva y acá la agroexportación juega un rol más que importante. Permítame, señor primer ministro, ir a una segunda y última pausa, después de la cual quisiera hablar con usted sobre temas institucionales y políticos, es decir, las relaciones con el Congreso. Hay una ley que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y una comisión de investigación que se ha abierto, como usted sabe, sobre el desempeño en el Ministerio de Cultura y otras instituciones públicas respecto de la contratación de un personaje, por decirlo menos, controvertido. Vamos a una pausa y retomamos esta entrevista con el primer ministro Vicente Ceballos.